Bueno, buenas tardes a todos. Estamos iniciando una nueva clase grabada correspondiente a las materias de cadenas agroindustriales. Vamos a dedicarnos hoy a poner énfasis y poner la mirada en de qué manera estas cadenas eh, logran impactar en los términos de efectos económicos en la economía de Argentina. Hasta ahora estuvimos viendo un poco todo el proceso de conformación de la demanda de los productos del agro. Vimos también cómo se fue adaptando y cómo fue cambiando las condiciones de oferta, particularmente aquí desde Argentina. Y ahora nos vamos a centrar en esta característica realmente sumamente positiva que tienen estas cadenas sobre la economía argentina. Eh, esta primera carátula de la presentación que acompaña acá un poco la clase, quizás es una buena síntesis de lo que vamos a ir viendo, ¿no? En cuatro rubros de los principales, digamos, que la economía argentina tiene como una particularidad, como es la creación de empleo, la recaudación tributaria, el tamaño del Producto Bruto del país y especialmente la cuenta externa, o sea, la cuenta de dólares. Son cuatro líneas de la economía que son fuertemente impactados, especialmente algunos de ellos, por estas cadenas. Así que vamos a ir por ese lado. En cuanto a lecturas, les recomiendo este pequeño documentito de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde tienen una especie de síntesis escrita, un poco lo mismo que hemos estado viendo, que vamos a estar viendo hoy, pero ahí tienen un texto cortito de 3 páginas con una síntesis de todo lo que vamos a ir viendo. Lo primero que quiero ponerles en magnitud es que Argentina es un productor en algún tipo de producciones especialmente relevante en el mundo. Esta es lo que ustedes están viendo acá, es la producción mundial de granos, ¿no? Bueno, llamamos granos, cereales y oleaginosas. De la producción total de granos, Argentina produce aproximadamente un 5%. Es un número importante teniendo en cuenta la gran diversidad de países y la gran cantidad de países que existe en el planeta, pero especialmente la relevancia toma mucho mayor magnitud cuando uno mira el mercado internacional, el comercio internacional, porque Argentina es un productor al que en muchos tipos de productos le quedan unos saldos de producción bastante importantes una vez descontado lo que se consume internamente. Entonces, por ahí en algún tipo de producción, Argentina es un productor por ahí no tan grande, pero cuando se descuenta lo poco que por ahí se consume internamente, por el hecho de ser un país con una población relativamente pequeña, digamos, en cuanto a su tamaño, cuando uno descuenta eso, resulta que queda un montón de producción que Argentina canaliza a través del mercado externo. Y eso no es tan común. eh, los grandes productores de alimentos del mundo, de granos del mundo, producen mucho, pero consumen mucho. Entonces, les queda relativamente poco saldo como para comercializar. Por eso hay algunas, como les decía, algunos granos, por ejemplo, y algunos otros productos elaborados incluso, en donde Argentina es muy fuertemente impactante a nivel del comercio internacional, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, para que tengan un ejemplo, con el caso del maíz, que de lo que produce Argentina, Argentina es un productor interesante de maíz, pero comparado con otros gigantes productores, por ahí no es tan grande. Sin embargo, como ese maíz, el consumo interno es relativamente pequeño,
Argentina dispone todos los años de volúmenes al comercio exterior realmente relevantes, ¿no? Entonces, en el mercado internacional, Argentina siempre está visto en términos de maíz con mucha atención, porque cualquier problema en la producción que pueda haber de Argentina, el mercado internacional de maíz, por ejemplo, se ve afectado, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, ¿eh? Argentina es un productor importante, pero además en muchas cuestiones es un comercializador importante. Para que más o menos puedan ver en magnitud, fíjense cómo desde los últimos 40 años aproximadamente, cómo fue creciendo fuertemente la producción de granos. Si uno habla de estos granos que están acá arriba, eh, un poco como consecuencia de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no es cierto? La generación de una demanda y la capacidad de poder generar la oferta correspondiente, los cambios tecnológicos y toda la adaptación que las cadenas de agro han tenido, han posibilitado este gráfico con esta tremenda curva de crecimiento en cuanto a la producción de, de los distintos granos. Fíjense, esto azul acá abajo es soja, ¿no? Particularmente como hasta antes de los años 80 prácticamente no existía soja en la Argentina o existía muy marginalmente y cómo llegó a ser un tercio, entre un tercio y la mitad de la producción. Eh, Acá es un cuadro bastante parecido, donde se pueden ver, digamos, el volumen total de producción. Lo que sí es cierto es que este crecimiento que yo les mostré recién acá es un crecimiento que en los últimos años quedó bastante estancado, ¿no? Hubo varios factores, como puede haber sido, por ejemplo, los años de sequía, pero también vamos a ver sobre el final de la presentación que hay otros factores que están frenando el crecimiento. Acá les quería mostrar justamente para el caso de producción de soja. Fíjense, desde el año 2008 al 2023, eh, 3 años particulares donde se ve claramente el impacto de un fenómeno climático que nos afecta muchísimo, que es la falta de agua, ¿no? La falta de lluvias adecuadas, lo que normalmente se llama sequía. En el caso de soja, fíjense, en el año 2008-2009, una afectación muy importante de una cosecha normal, una pérdida de alrededor del 35% aproximadamente. En el año 17-18, también una pérdida importante, alrededor del 30%, y la peor de todas las últimas épocas, esta campaña reciente, hace poquitito, 2022-2023, una campaña que afectó prácticamente a la mitad de la producción de soja. Esto es relevante porque justamente esta actividad es una actividad que multiplica en la economía de todo el país por varios canales, ¿no? Y cuando suceden estas cosas, cuando una sequía nos afecta de alguna manera, como ha pasado en estos años que yo les marco acá, realmente se nota en toda la economía del país, ¿no? Y especialmente en la economía del interior, ¿no? De los pueblos y ciudades del interior, que es el primer lugar donde cae la demanda de servicios, de insumos y de muchísimas cosas. Eh, esto se los muestro más que nada porque en este sitio pueden, si les interesa, pueden mirar distintos gráficos relacionados con la producción de todo tipo de productos en Argentina. Es una buena base de datos de la Secretaría de Agricultura que permite hacer el seguimiento de lo que a uno le pueda interesar. Se los dejo como una fuente de información para aquel que le interese. Eh, las cadenas de agro de Argentina tienen un poco, en términos sintéticos, estos 4 impactos como relevantes. Una cantidad de puestos de trabajo eh, que ustedes van a encontrar información variable en términos de que depende.
el dato concreto de cuántos puestos de trabajo generan las cadenas agro es un dato que por ahí cambia un poco, depende del tipo de estudio que se hace, porque siempre que en la economía se busca hacer este tipo de relevamientos, depende mucho en qué lugar del relevamiento se corta lo que se considera una cadena agropecuaria. Para darles un ejemplo, yo podría contar a los trabajadores que fabrican tractores y máquinas agrícolas como una cadena de agro, pero también hay economistas que la consideran una cadena metalmecánica o una cadena metalúrgica o una cadena automotriz, aparte de esas cadenas. Entonces, se van a encontrar con que por ahí se hablan de datos que difieren mucho en cantidad y tiene que ver con eso, ¿no? ¿Hasta qué punto consideramos el efecto del agro en la generación de trabajo? ¿Solamente dentro del campo o vamos a seguir contabilizando a la mano de obra que se genera en toda la red de insumos, de abastecimiento, de servicios? ¿M? Entonces dependerá de eso, en cuanto a cuál será la magnitud. Pero de mínima, digamos, los estudios más conservadores hablan de uno de cada 6 puestos de trabajo. También la medición que se hace sobre el Producto Bruto del país alcanza un poquito más del 10%, el 12,6% del Producto Bruto generado en estas actividades de las cadenas agro, y uno de cada 8 pesos de recaudación, teniendo en cuenta que particularmente sobre el final de la presentación vamos a pararnos un poquito a ver un impuesto en especial que es sumamente importante para la recaudación y un gran problema para la producción. Y quizás lo más trascendente y lo más fuerte que podamos destacar de las cadenas agro, del efecto de las cadenas agro sobre la economía, es este impacto que tiene sobre la cantidad de dólares que ingresan al país por exportación. Eh, Aproximadamente eh, el 60 o 70% de los dólares que ingresan al país por exportaciones tiene un origen en las exportaciones de este tipo de productos de las cadenas agro. Esto es un dato absolutamente relevante por dos cosas. Primero, porque es es de una magnitud, digamos, realmente muy fuerte, ¿no? Es realmente una proporción de las exportaciones claramente prioritarias las que tiene el agro sobre el origen de las exportaciones de Argentina. Pero además vamos a ver que tiene una gran importancia porque eh, como contrapartida de esos dólares que se ingresan por exportaciones, prácticamente no hay salida de dólares por importaciones. Las cadenas agro no importan, o sea, o importan realmente muy poco eh, en términos de compras al exterior. Por lo tanto, cuando uno suma lo que ingresa y le resta lo que sale, la diferencia es muy grande. O sea, prácticamente casi todo lo que el campo exporta no necesita después importar casi nada, ¿no? Lo que se importa básicamente es algunos insumos, algunos fertilizantes y puede ser alguna maquinaria específica, puede ser alguna maquinaria específica que, eh, como les digo, tiene una trascendencia muy menor en los montos de la importación. Entonces, eso vamos a ver que es claramente el impacto más fundamental, ¿no? Teniendo en cuenta que ustedes saben bien que la Argentina es una economía que tiene problemas con su balance de dólares desde hace muchísimas décadas. Esto que todo el tiempo estamos viendo que
que los dólares, hay más demanda de dólares que oferta. Bueno, justamente en esa oferta de dólares, uno de los pocos jugadores que hay haciendo esa oferta son los dólares que llegan al país eh, a cambio de las exportaciones, ¿no? Eh, bueno, un poco acá retomamos estos datos que acá habíamos anticipado. Dos de cada 10 empleos privados, cuando uno habla de empleos privados, el 20% corresponden a estas cadenas. Y acá hay una linda infografía para ver abiertas las distintas cadenas de producción, cuál es la importancia que tienen generando empleo, ¿no? De ese 3,7 millones de puestos de trabajo totales, eh, que representan el 24% del empleo privado. Fíjense que la que más genera trabajo son las que vimos, las cadenas que vimos la clase pasada, ¿no? Las que tienen vínculo con la ganadería, particularmente con la ganadería bovina, ¿eh? Por el tamaño que tiene la ganadería bovina, hace que realmente haya un volumen de empleo muy alto. Esto tiene que ver con toda la gente que se requiere para trabajar en el campo, en la ganadería, y también todas las actividades conexas que tienen que ver con el abastecimiento, con los servicios y con la industria de la carne, que claramente requiere mucha mano de obra para la faena y la logística, la distribución de la carne. En segundo lugar, fíjense que las cadenas de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, también una cantidad muy importante de empleos. Recuerden que este tipo de actividades las llamábamos intensivas y justamente las llamábamos intensivas, entre otras cosas, porque tienen una concentración de mano de obra requerida muy alta, ¿no? Y acá se ve bien clarito. Fíjense que en tercer lugar está el trigo. El trigo tiene un requerimiento de mucha mano de obra a nivel de industria, básicamente los molinos que van a recibir el trigo para convertirlo en harina. Es una fuente de trabajo diseminada a lo largo de casi todo, a lo largo y ancho de casi todo el país y, y origina mucho trabajo. En cuarto lugar está la soja. Recuerden que creo que habíamos visto algo de las grandes fábricas que procesan soja al norte y al sur de Rosario. Toda la industria de crushing, como se llama, de soja. eh, Varias fábricas muy grandes que transforman el porotito de soja en aceite y en harina, básicamente, y el aceite luego también lo transforman en biodiesel. Hace que ahí haya una demanda de aproximadamente 364.000 empleos. Luego le sigue el maíz. ¿Mm? Después, otros servicios que brindan asistencia a todas las cadenas de agro. Luego la cadena láctea, todo lo que es la industria láctea, la producción de leche y derivados. Bueno, después la azucarera y después está bastante atomizado con las otras cadenas que generan menor volúmenes de producción, de demanda de empleo. Si uno mira el comercio exterior de Argentina, lo que Argentina le vende al mundo, aparece en primer lugar todo lo que se llama el complejo soja, que básicamente es la producción de la harina de soja y el aceite de soja, que yo le decía que estaba focalizado en la zona del sur de Santa Fe y Gran Rosario, aunque hay fábricas en otro lado, pero el núcleo realmente relevante está ahí. Y es claramente el complejo que encabeza ya de hace muchos años
las exportaciones de Argentina. En segundo lugar, fíjese que está el complejo automotriz, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que, eh, como les comenté hace un ratito, el gran problema de esta exportación automotriz, los coches que Argentina exporta, en realidad fueron ensamblados en Argentina con autopartes importadas, ¿no? Entonces es muy probable que si uno le resta a estos 8.000 millones de dólares, le resta lo que esta industria automotriz necesitó importar para poder construir esos autos o ensamblar esos autos, prácticamente acá no queda ningún saldo, ¿no? Esa es una diferencia que hay con este tipo de exportación, donde prácticamente todo lo que se exporta no requiere nada de importación. Ese es el gran tema. Acá en tercer lugar está el complejo petroquímico. Este es un sector que viene creciendo fuerte de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y de algunos otros emprendimientos de petróleo y de gas. Y especialmente se espera que en los próximos años sea uno de los sectores que más crezca y que probablemente si realmente logra ese desarrollo que parece que es probable que pueda tener, quizás a lo mejor tenemos dos grandes fuentes de originación de dólares, ¿no? El complejo agroexportador y el complejo petroquímico de petróleo y gas. Pero bueno, eso todavía está en desarrollo, o sea, es muy auspicioso como viene creciendo, pero aún todavía no tiene toda la potencia que suponemos que puede tener. En cuarto lugar está el complejo maicero. Yo les había dicho que el maíz era un producto que Argentina vende al mundo realmente en grandes volúmenes. Lo lamentable es que particularmente, así como la soja se vende o se exporta en formato de harina y aceite, básicamente, es decir, con una industrialización, el tema del maíz, contrariamente a eso, prácticamente se exporta casi siempre como grano. Eso es una oportunidad perdida para agregarle valor, ¿no es cierto? Pero bueno, por el momento las cosas son así. En quinto lugar, fíjese que está lo que es carne y cuero, bovinos. Este es un sector que, como vimos en la clase anterior, viene creciendo mucho en tema de exportación. Todavía queda un largo recorrido posible para incrementar. Veremos cómo sigue. Luego sigue el complejo de trigo. Argentina es un gran exportador de trigo. Algunos países compradores de hace muchas décadas, como toda la zona del Mediterráneo, como Brasil, que compran nuestro trigo. Y bueno, después quedan otros sectores que van apareciendo, como el mineral, que también es uno de los sectores que pareciera tener un buen recorrido acá a futuro. Veremos también cómo va. El sector pesquero, que siempre fue muchísimo menos de lo que debería ser, ¿no? Nuestro mar está totalmente subexplotado. Algo del sector siderúrgico y luego viene el complejo de la uva, los vinos, el mosto y ese tipo de cosas que tiene su origen en la zona de Cuyo, sobre todo. Este sería un poco el ranking general de las exportaciones de Argentina y cómo están ahí involucradas las agroexportaciones. Este gráfico, esta infografía es lo mismo que esta, pero bueno, mostrada, digamos, con otro diseño. Fíjense que si acá uno mira el sector de cereales, maíz, trigo, cebada, arroz, un poquito de arroz se exporta, eh, soja básicamente, girasol, maní. ¿m? Si uno suma, todo eso es el 40% de todas las exportaciones de Argentina y todavía le queda toda la parte del sector bovino, el sector lácteo, el sector frutícola,
como consolidando más del 50% de las exportaciones de Argentina provenientes de las cadenas agro. Esta infografía de FADA, que es una ONG que trabaja con temas de agro, está realmente muy interesante. Se las recomiendo para el que le interese poder mirarlas en detalle, porque lo que muestra es que del total, sería el total de las exportaciones en un año típico, de las exportaciones eh, totales de Argentina, el 67% son exportaciones que vienen de estos sectores de agro, ¿no? Otra vez mirando un poco lo que vimos recién, primero soja, segundo maíz, trigo, carne bovina y así sucesivamente. Ahora, está muy interesante lo que está acá a los costados, tanto a la izquierda como a la derecha, porque lo que tiene acá es distintos productos de exportación y una serie de datos muy gráficos y muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el té el té que tomamos nosotros como infusión, eh, en Argentina se produce en el litoral norte, básicamente norte de Corrientes y Misiones, y fíjense que el 94% del té que se produce en Argentina se exporta. Es decir, nosotros acá internamente nos tomamos solamente el 6% de la producción de té local. Este es el dato que está acá, lo que dice inserción internacional. Con ese volumen, Argentina es el sexto exportador mundial y tiene el 2% del mercado mundial. Así se lee este, esta infografía. Y de este lado lo que dice es que el té tiene un 100% en un origen del noreste argentino y que el comprador de té es un país que, digamos, son varios países, pero hay uno que compra el 89% del té. ¿Mm? Ese dato no está acá, no sé cuál es realmente quién es que nos compra el 89% del té, pero claramente lo que está mostrando esto es que hay una alta concentración en nuestro cliente, ¿no? Y así, digamos, pueden ir mirando para los distintos productos cómo es ese comportamiento, ¿no? Cómo hay productos que son realmente relevantes en el mercado internacional. Fíjense en el caso de la soja. La soja, el 84% de lo que producimos se exporta. Usamos muy poca soja internamente. Y somos primeros en el ranking como exportadores tanto de aceite como de harina, de las dos cosas. Y fíjense que especialmente en el mercado de aceite de soja, prácticamente la mitad del mercado lo tiene Argentina. Y en el caso de la harina, más de un tercio. Fíjense cómo nuevamente Argentina en algunos mercados es realmente muy importante. ¿Algún otro que podamos ver? Por ejemplo, en el caso acá está, de carne bovina, ¿no? De carne vacuna. Fíjense, solo el 30% se exporta. Somos sexto exportadores mundiales y tenemos el 6% del mercado. Claramente, esta es una de las cadenas que podríamos crecer mucho más. Si uno mira el caso del cerdo, fíjense, el cerdo de Argentina exporta nada más que el 1%. Ese 1% nos pone en el lugar 26 del comercio internacional y tenemos solamente una décima parte de 1%, ¿no? Esa es la lectura que se le puede dar a este infografía, me parece muy bien armada y muy bien resuelta por la manera en que está organizada. Eh,
si uno mira el saldo, como les decía yo hace un rato, de los dólares que ingresan y que salen en cada uno de los distintos rubros de exportación, fíjense la gran diferencia entre las cadenas agroindustriales, fundamentalmente porque hay un fuerte nivel de exportación y un muy bajo nivel de importación. Solamente minería y algo de transporte es lo que eh, llega a lograr un saldo positivo. Esto está referido al año 2022, ¿no? Esto puede cambiar de año a año, pero nunca cambia esta parte, ¿sí? Siempre, todos los años, el sector agroindustrial es claramente el que genera enormes saldos positivos. Otros sectores que quizá exportan, cuando uno le resta la importación, quedan negativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la bolsa de dólares que el país necesita, eh, entran los dólares por acá, pero se van, entre otras cosas, por estas importaciones, ¿no? Ese es uno de los problemas. En algunos rubros, como ya vimos, Argentina es líder, harina y aceite de soja, ya lo vimos recién. El aceite y el jugo de limón, que se produce sobre todo en Tucumán. El maní, los porotos, que se producen sobre todo en el NOA, en Salta, en Jujuy, Tucumán. El maní, que se produce en Córdoba. Son todos productos que en el mercado internacional Argentina es absolutamente importante. Eh, la exportación de carne vacuna, lo que veíamos la clase pasada, ese 30 y pico por ciento de nuestra producción interna que exportamos, es muy valiosa en términos comerciales porque fíjense que llega a 51 países diferentes, ¿no? Esto hace que nuestro producto esté en muchos países. Por ahí en algunos países los volúmenes son importantes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que hablamos el otro día de la exportación a China de carne de vacas, sobre todo carne de vacas de descarte, vacas viejas. Eh, y quizás en otros países no es tan importante el volumen, pero el hecho de estar presente significa un hecho muy positivo porque exportar alimentos a algún lugar no es nada fácil, sobre todo por dos temas. El tema número uno es las trabas comerciales. Los países compiten fuertemente por los clientes, como en cualquier mercado. Cuando hay producción local, entrar con un producto que haga competencia es bastante difícil porque encuentran mucha resistencia de los productores locales y además, como se tratan de alimentos, se requiere todo un protocolo de calidad que lleva a veces mucho tiempo ponerse de acuerdo, establecer los controles, establecer de qué manera se va a resguardar la seguridad alimentaria. Por lo tanto, mientras un país pueda venderle, aunque sea un poquito, a algún otro en términos de alimentos, es una buena noticia porque significa que hay un canal abierto, un protocolo vigente, y eso es el primer paso necesario para poder incrementar las exportaciones, ¿no? No es que uno en algún momento decide venderle o alguien de algún país nos pide algún producto alimenticio, por ejemplo, y Argentina o cualquier otro país no puede al día siguiente eh, cumplir con ese pedido. Tiene que haber, como les decía recién, un protocolo establecido entre los institutos de sanidad alimentaria de los dos países. En el caso de Argentina, ese instituto se llama SENASA. Tiene que haber negociaciones, tiene que haber protocolos, eso lleva mucho tiempo, ¿no? Para que tengan una idea, por ejemplo, el otro día escuchaba que se abrió un mercado para carnes en Japón y el primer paso se había iniciado en ese proceso en el año 2015. O sea, se tardó 10 años para que en el caso de Japón, sobre todo Japón, que es muy exigente, se lograra un protocolo que
permitiera exportar algún tipo de productos relacionados con la carne a Japón, ¿no? Entonces, fíjense los tiempos y la inversión que hay que hacer en esos procesos para poder llegar después a tener un canal abierto de venta. Así que este tema no deja de ser realmente sensitivo. Eh, lo bueno es que en el país las cadenas agro pueden y tienen capacidad para abastecer y abastecernos internamente para poder, digamos, llegar al cliente interno, a cada uno de nosotros como consumidores, y que también es factible, digamos, al mismo tiempo poder producir para mercados en el exterior, ¿no? Argentina, por suerte, tiene una capacidad de producción que puede cumplir con eso, ¿m? Autoabastecer su demanda y poder ir a buscar mercados afuera para hacer negocios con esa fuerte demanda que vimos en toda la primera parte de este curso que existe en el mundo, ¿no? Acá se ve como, bueno, en el caso del cerdo casi no exportamos nada, ¿no? Pero en el caso de la carne vacuna, como se cubre el consumo local con el 70% y se exporta el 30%, ¿no? Y bueno, en el caso del pollo, lo que queda para consumo interno es el 90% y se exporta el 10%. Y para o los ovinos es 63% en el mercado interno y 37% que se exporta. Estos son los distintos sectores que en los últimos años han incrementado más su exportación. El que más ha crecido es todo el complejo de cebada. Cebada es la cebada es un cereal, ¿no? Que tiene un uso prioritario para producir una bebida muy consumida en todo el mundo, que es la cerveza, y también tiene algunos destinos para alimentación animal. En especial en Argentina ha crecido mucho la exportación de cebada cervecera o de malta, que es el producto, digamos, el primer producto industrial para la producción de cerveza. Así que ha sido uno de los sectores que más ha incrementado. El girasol ha crecido mucho después de haber caído mucho en los años anteriores. Trigo, pollo, lácteos, yerba. eh, y carne bovina como los principales cadenas que más han crecido. En el caso de yerba es interesante conocer el caso porque es un producto muy local, con consumidores locales fuertemente. Algo algo se exporta muy poco al resto de los países aquí en la región que consumen yerba mate, como son Uruguay, Paraguay y Brasil, pero el grueso de la exportación va a parar a un país muy lejano de Argentina, que es la República de Siria en Medio Oriente, ¿no? Porque ellos toman mate, distinto que nosotros, pero toman mate y nos lo compran eh, vía nuestras exportaciones. Bueno, ¿qué más podemos ver? Eh, bueno, acá están por ahí los distintos países del mundo y cuáles son los principales productos que nos compran. Fíjense Brasil, que vienen aquí por unos cuantos productos, es un gran comprador y un socio nuestro muy importante en cuanto a las compras de alimentos, sobre todo. China, por supuesto, con el tema de cebada, carne bovina, carne de pollo. Bueno, estos son nada más que algunos de los principales destinos. Acá en Vietnam faltaría el aceite de soja y la harina de soja. La comunidad económica también nos compra varias cosas. Este era un poco lo que quería poner énfasis, ¿no?
este balance de los dólares que ingresan al país por exportación de cadenas agro y los dólares que se van del país, ¿no es cierto? Fíjense que si uno mira estos 4 años, tomando solamente estos 4 años, del 2015 al 2018, las barritas, estas naranjas que están en negativo, es el saldo comercial de Argentina. Si uno mira el saldo total de los dólares que entran y salen de Argentina, ve que estos 4 años este saldo es negativo. Y ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Eh, Sin embargo, cuando uno abre el detalle y se fija cuál fue el saldo de las cadenas agro, se encuentra que es esta línea verde. Es decir, que esta línea marroncita de acá eh, es negativa a pesar de todo este aporte de dólares de las cadenas agro, ¿no? Imagínense si no estuvieran, si estas cadenas agro no exportaran, prácticamente esta barrita naranja iría a parar por acá abajo. ¿eh? Sería absolutamente imposible que la economía argentina funcionara sin eso. Esta es la principal característica que tiene en cuanto a impactos económicos, ¿no? Esta exportación que es la gran fuente de dólares para la economía argentina. Esto es más o menos lo mismo, digamos, visto con otro agregado, otro detalle, ¿no? Las exportaciones e importaciones totales, fíjense que siempre las exportaciones, eh, excepto este año, las exportaciones son menores a las importaciones y eso hace que siempre haya un déficit. Sin embargo, cuando uno separa el total, separa lo agroindustrial, se encuentra que eh, la comparación entre exportaciones, que es lo rojo, y las importaciones en naranja es absolutamente enorme. Toda esta diferencia son los dólares que las cadenas agro exportan y que quedan acá. Eh, por último, y para cerrar, quería marcarles, habíamos visto al principio de la charla que el aporte de este tipo de cadenas a la recaudación tributaria de Argentina era aproximadamente un 10-12%. Eso es importante, pero especialmente hay un impuesto que es fundamental para la tesorería de Argentina de los últimos 20 y pico de años, que son los famosos derechos de exportación o vulgarmente llamadas retenciones, ¿no? Que es un impuesto que es un impuesto nacional que tributan exclusivamente el agente exportador, ¿no es cierto? Cuando uno exporta un determinado producto, hay algunos productos que tienen un código, digamos, aduanero, que cuando pasan por la aduana tienen que pagar este impuesto. Y básicamente los productos que pagan ese impuesto en términos más altos, históricamente desde hace 20 y pico de años, son los productos del agro. Entonces, este impuesto, el Estado lo recauda cuando se exporta. El exportador, en el caso de, por ejemplo, los granos de Argentina, el exportador eh, consigue un comprador, le vende los granos al precio internacional, el comprador le transfiere los dólares y en el momento que se hace el ingreso de esos dólares, ahí es donde se retiene este impuesto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de soja es un 33% de descuento. Entonces, si la soja vale 100, vamos a suponer en el mercado internacional, el exportador recibe 100, pero se queda con $67. Entonces, ¿qué pasa? El exportador pagó ese impuesto y es obvio que no se va su negocio no sería viable
si no le baja el precio al proveedor suyo de soja, ¿no? Entonces, ¿quién es el proveedor del exportador? El proveedor del exportador es el productor, el agricultor. Entonces, automáticamente el exportador lo que hace es ofrecer en el mercado interno el precio internacional menos la tasa de este impuesto. Entonces, la soja que en todos lados, en este ejemplo que yo les decía, vale $100, internamente en Argentina vale $67. Eso es lo que cobra el productor, ¿sí? En el mercado interno, ¿no? Entonces eso es un golpe muy, muy duro, porque piensen que cualquier otro productor de soja de todo el Mercosur, o de Sudamérica, o de casi todo el mundo, va a cobrar 100, ¿no es cierto? Mientras que el productor aquí local va a cobrar 67. Ese impuesto, como les decía, que básicamente eh, digamos, si bien siempre hubo retenciones con valores muy bajos en algunas épocas, fíjense, toda la década del 90 no llegaban al 1%. A partir del año 2002, volvieron a imponerse con valores eh, muy altos, ¿no? Y desde el año 2002 en adelante, fíjense que representan, en el término de la recaudación del Estado, digamos, representan entre el 3 y el 4% de la recaudación. Eh, Uno de los problemas es que esa recaudación, que más o menos está alrededor de $10.000, perdón, $10.000 millones por año, es una recaudación que hoy en el presupuesto nacional no tiene un reemplazo claro. Es decir, si el Estado dejara de cobrarlas, eh, el equilibrio fiscal que supuestamente existe, dejaría de estar, ¿no es cierto? Porque dejaría de haber ingresos por un número realmente importante. Pero además, este impuesto tiene una característica tiene algunas características muy distorsivas y bastante eh, negativas. Primero, que descuentan sobre el precio, es decir, que no importa si el negocio funciona o no funciona, si se gana plata o no se gana plata, directamente come del precio bruto del producto. Punto uno. Punto dos, no hace ninguna distinción en cuanto a ningún lugar del país. Es decir, cualquier productor, esté donde esté, no importa su estructura de costos, no importa su realidad, sufre el mismo descuento. Y además es un impuesto que es no coparticipable, es decir, que el Estado Nacional recibe estos $10.000 millones por año y no tiene un esquema prefijado de asignación de esa recaudación. Al no ser coparticipable con las provincias, lo utiliza a su albedrío, digamos, ¿no es cierto? Y eso le da mucho poder a estos $10.000 millones, porque todos los gobiernos han tenido un ingreso muy fuerte en esta recaudación, y además el beneficio de no tener que repartirlos de una manera predeterminada, como existe con los impuestos que hay que coparticipar, ¿no? Como por ejemplo ganancias. Entonces, realmente es un impuesto que se ve muy complicado de ver cómo se va a sacar o disminuir. Lo que sí está claro es que el camino es necesariamente a sacarlo, ¿cierto? Fíjense en este mapa, está pintado de rojo los países que tienen este impuesto, ¿no? O sea, es un impuesto absolutamente inédito en el mundo. O sea, son muy pocos los lugares del mundo donde se impone este impuesto, ¿no? Porque, por el contrario, están todos los países tratando de exportar, ¿no es cierto? Y poner un impuesto a las exportaciones es realmente absurdo. En todo el hemisferio occidental
salvo algún país de África que hay acá que no sé cuál es. eh, Solamente Argentina tiene este impuesto, ¿no? Una cosa absurda. ¿Y cuál es el gran problema? Bueno, el gran problema es que al disminuir fuertemente los precios, disminuyen los ingresos, disminuye la rentabilidad del negocio y por lo tanto disminuyen las inversiones, ¿no? Esto es una lógica absolutamente clara de la economía. Y cuando disminuyen las inversiones, cae la productividad, no hay crecimiento, ¿no? Hay estancamiento de la producción. De hecho, yo les decía que en los últimos años, después de haber crecido mucho, es como que se llegó a un techo y hoy uno de los limitantes o cuellos de botella al crecimiento de la agricultura, sobre todo, es este impuesto realmente muy distorsivo y muy lamentable, ¿no? Eh, si uno se fija a nivel mundial, este gráfico muestra cómo es el apoyo de los países, de los estados, a los agricultores, sumando todos los apoyos, subsidios, capacitación, extensión, todos los apoyos que se les pueda dar y restando todo lo que se le quita, ¿no es cierto? Y fundamentalmente impuestos. Si uno mira ese balance, fíjense en este cuadro de la OCDE, Argentina es uno de los tres países que tienen un saldo negativo, es decir, que no apoyan a sus agricultores, sino que le sacan un poco menos del 20%. Solamente Vietnam y la India tienen un esquema parecido. Eh, Esto no es gratis, esto ha costado crecimiento, ha costado desarrollo, ha costado la posibilidad que las ciudades y pueblos del interior tengan crecimiento económico, ha costado infraestructura, ha costado la falta de caminos, la falta de servicios. Esto es realmente lamentable, hay que modificarlo. Eh, para mostrarles solo un ejemplo, nada más, en una de las biografías que ustedes tienen, fíjense cómo estos autores simularon qué pasa con el cultivo del maíz cuando van aumentando las retenciones, ¿no? Los derechos de exportación. Sin retenciones, digamos, el maíz podría producirse en toda esta zona con márgenes positivos, es decir, con un negocio con bastante probabilidades de ganar plata. Y en todas estas zonas que están acá, blancas y grises, en menor medida. Pero prácticamente no habría zonas productoras de maíz en donde uno a priori podría pensar que va a perder plata. Si los derechos de exportación suben al 12%, eh, fíjense que empiezan a aparecer un montón de regiones, toda esta parte, digamos, naranja clarito y la parte roja, en donde ya el negocio es inviable, donde no se cubren los costos de producción. Ese 12% que se saca al precio hace que el negocio quede negativo. Cuanto más lejos de los puertos y de las zonas de fábricas del centro del país, más marcado es ese efecto porque hay muchos kilómetros, ¿no?, de fletes y eso es parte del costo. Si las retenciones suben al 20, como alguna vez fueron, en el caso de maíz, fíjense que prácticamente no queda casi ninguna zona productora de maíz que sea viable desde el punto de vista económico. Fíjense el efecto que tiene una medida tributaria como esta, distorsiva, sobre la motivación y los incentivos a producir. Sobre todo en el caso del maíz, que es un cultivo absolutamente necesario en el sistema de producción
porque es un tipo de producción que es muy positivo para el suelo, es muy positivo para todo el sistema productivo y es tremendamente multiplicador de la cadena económica por los volúmenes que produce, la necesidad de fletes, de camiones, de servicios, de insumos y cómo se multiplica luego ese valor cuando ese maíz se usa para engordar un cerdo, engordar un pollo o producir leche o producir etanol, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros hoy estamos en un esquema como este, el 12%, ¿cómo cambiaría el mapa de producción si fuéramos a un sistema de, digamos, sin retenciones, ¿no? Y cómo en cada lugar del país, en muchísimos lugares del país, podría encontrarse la oportunidad de producir y de multiplicar esa producción con las distintas actividades. Es solamente uno de los tantos estudios que hay, análisis sobre el efecto negativo que tiene este impuesto sobre el desarrollo y la creación de riqueza. ¿Cómo seguirá de acá en más? No se sabe. En este momento estamos en una baja transitoria de los derechos de exportación. El gobierno decidió a partir de los primeros días de este año hasta el 30 de junio, ahora hasta fin de mes, bajas temporales para que, fundamentalmente para que se active la venta de granos y poder recaudar más de dólares, digamos. Pero ese esquema termina a fin de mes, solamente va a seguir esa baja en el caso de trigo, pero para maíz y para soja vuelven a sus valores originales, con lo cual no sabemos cómo en el futuro va a encararse alguna agenda que pueda dejar de lado este impuesto que ha sido absolutamente distorsivo, lamentable y dañino para todas estas cadenas. ¿Mm? Bien, con esto entonces podemos cerrar esta clase. Podemos discutir varios de estos datos que compartimos en la clase sincrónica. Apúntense las dudas, apúntense las reflexiones que tengan. Considero esta una clase bastante interesante por el hecho de que concentra y expresa en términos teóricos, prácticos todo lo que vinimos viendo en términos teóricos, ¿no es cierto? Acá estamos viendo cómo todo lo que fuimos recorriendo hasta acá en el curso se expresa en la vida cotidiana de la economía argentina. Así que les sugiero que traten de, de unir conceptos de lo que veníamos viendo con todo esto y que eh, puedan encontrar puntos de reflexión y que todas las dudas que puedan haber surgido las podamos compartir en la clase sincrónica el próximo lunes. Muy bien, entonces hasta acá llegamos y nos vemos el día lunes 2 de junio a las 20 horas para discutir estos datos. Que tengan buenas noches.